Estimados colegas, muy buenas noches. Estimada concurrencia, estamos congratulados con vuestra presencia, demostrando el interés en los temas que significan innovación y que es la línea de esta junta directiva de poder poner a vuestro alcance temas de esta relevancia para que ustedes puedan estar informados y posteriormente profundizar en los temas que acá presentamos. Soy el ingeniero Jorge Lacruz, secretario del capítulo de Ingenieros Civiles, y a nombre del ingeniero Javier Cornejo, presidente del capítulo, voy a permitirme presentar al profesor Guido Camata, quien es doctor en Ingeniería Estructural de la Universidad de Colorado, profesor asociado en la Universidad Gabrieli de Annunzio en Italia y profesor visitante en la Universidad de Colorado. También ha colaborado de manera reciente como docente en formación continua en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Camata demuestra gran experiencia profesional en temas de ingeniería estructural. So today I'm going to talk about how to strengthen buildings using innovative materials like steel fibers, ULC, and seismic isolation for existing buildings. So I'm going to show you some examples and also some calculations. So just to give you an idea of how the system works. Hoy día el profesor Camata va a mostrar, digamos, cómo evaluar y hacer el cálculo para digamos, hacer el reforzamiento sísmico de diferentes estructuras. Va a presentar también algo de cálculo estructural allí. Okay. I'm a researcher in seismic engineering and I also work as a professional. So we just opened a company in Peru, Asdia Peru. This is a branch of the Italian company that works basically internationally all over the world. Doctor Camata es profesor de Ingeniería Sísmica, tiene experiencia internacional y también colabora con nosotros en la sociedad ASDEA Perú, que es una sucursal de la sociedad ASDEA en Italia. So the company was created by researchers and university professors, and the idea is to give a really high-level consultancy and professionals for the engineering. Digamos que fue fundada por profesores, investigadores y profesionales, y la idea es darle las últimas innovaciones en temas de ingeniería. So 25% of the people are PhD, so with doctorates. So our idea is to give research applied to the profession in what we do. Hay el 24% de los que integran esta sociedad son doctores en ingeniería, y la idea es justamente ello, involucrar tanto la profesión como la parte académica, y es una de las cosas que falta y estamos tratando de integrar aquí en esta sociedad. Obviously in Peru, everybody knows, is highly seismic. There is a very high frequency of earthquakes, and also the base acceleration is very high. So you know perfectly, Lima is 0.45 G, right? Sí. So it's one of the highest in the world. So the seismic risk is very high. Perú es un país con un alto peligro sísmico. Tenemos la aceleración de la norma que indica un PGA de 0.45 G. Yo voy digamos, a seguir la traducción, pero igual voy a agregar algunas cosas adicionales. Ambos somos colegas en ingeniería estructural, así que estoy cercano al tema. I'm going to go really quickly about how you have to approach the idea of how to strengthen a building when you want to retrofit for seismic purposes. So this is a list of things that we have to follow. ¿Cómo comenzamos a pensar cuando vamos a evaluar y a reforzar una estructura, cualquier estructura? Él está mostrando allí una lista, un checklist, paso a paso, qué es lo que deberíamos hacer. So the first thing is a structural survey. You need to investigate how the building is made, and you have also to develop an experimental campaign. Then you have to evaluate the loads,
including obviously the seismic loads, and what is the hazard that you have to face and is function of the site. You have to derive numerical models, so you have to develop the calculations, and more advanced are the calculations, obviously better is the prediction of the response of the structure. Finish colloquial. Then, based on the model, so based on the results of the vulnerability, you have to design the intervention. And you have different options. We are going to talk about the option after. And at the end, when you design the intervention, you need to evaluate also the capacity of the building after the strength. Ok, aquí un poco les explica la lista. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Una evaluación estructural. Campaña experimental, recolectar planos, gráficos, pruebas de mantinas, etc. Luego hay que hacer una evaluación de las cargas. La evaluación en el punto 2, tener y comenzar a hacer los modelos numéricos. Mientras más complejos tengamos los modelos numéricos, una mejor solución podríamos obtener más cercana a la realidad, pero eso significa también más tiempo de cómputo, más inversión en los modelos numéricos. Aquí trabajamos con varios estudiantes en ello y ellos saben muy bien, es complicado, pero no difícil. Diseñar la intervención, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a incrementar la rigidez, la ductilidad, cambiar la resistencia sísmica, etc. Y después de plantear ello, tenemos que evaluar qué tan efectivo es el refuerzo, siguiendo una evaluación post refuerzo. So, very quickly, we have different possibilities to investigate the strength of the material, so including obviously destructive tests like core drilling or extraction of the rebars to test the tensile strength of the material, and also evaluate the details of the position of the rebars and the size of the rebars with destructive evaluation, so just removing the concrete core, external core, the concrete core. ¿Qué tipo de ensayos tenemos? Tenemos ensayos destructivos, como las diamantinas, y también la extracción de acero. Muchas veces existen construcciones que datan del 40, 60, etc. y necesitamos conocer cuánta es la resistencia del acero. Y allí muestra en la parte superior las pruebas diamantinas y en la parte inferior pruebas de extracción de acero. O sea, rompen la columna, hacen un agujero, tienen que cortar parte del acero para ensayarlo en el laboratorio. And obviously also for confined masonry, for example, very typical in Peru, also the possibility of core drillings and testing also of the masonry and flat jacks. También para el caso de albañilería, hacen agujeros para evaluar la resistencia de atracción de la albañilería y ven unas probetas, tipo un ensayo brasiliano, y también unos ensayos que se llaman flat jack test, al lado izquierdo inferior, que son dos placas que se colocan en el muro y luego se aplica una presión para medir la resistencia y sacar también el módulo de elasticidad. Como ven, son ensayos más o menos destructivos. And there are also non-destructive tests, so including the packometer to evaluate the details of the rebars, or also bore drilling. We insert inside the masonry a boroscope to evaluate what there is inside the masonry. Ajá. Okay. Y dentro del campo de los ensayos no destructivos también hay una alta gama. Por ejemplo, aparatos para poder detectar la posición del acero, y también algunos se detectan hasta el área del acero, o algunas intervenciones casi minúsculas como una endoscopía. Se hace un agujero y se mete un tubo con una cámara pequeña para ver qué es lo que hay adentro, sobre todo en los muros muy anchos. Le doy una idea. Por ejemplo, en la Catedral de Lima estábamos evaluando y teníamos un muro, no sé, de más de 1,5 metros, y estos ensayos serían geniales para saber qué es lo que hay en medio del muro, si es un muro completo o hay otro material de relleno al medio, para darles una idea nada más. So through this investigation, we are able to evaluate the strength of the material. So for example, the concrete strength, compressive strength, tensile strength, the tensile strength of the steel, or even obviously the properties of the masonry, so confined masonry. Bueno, con estos ensayos se puede evaluar diferentes propiedades mecánicas del material, compresión, tracción, corte, etc.
Load evaluation, you know how to evaluate the loads, and these are the loads that are going to be in the model to study the behavior of the model. Hay que evaluar también las cargas que se van a aplicar al modelo. Then the numerical models can be really simple, like linear, so simple analysis, but typical for existing buildings, we tend to develop very sophisticated models because they can give a better prediction of the behavior of the building. So I'm going to talk briefly about the time history analysis and the pushover analysis to see how they work. Ok, aquí comento un poco sobre los modelos numéricos y cómo para estructuras existentes también se puede desarrollar estos modelos para evaluar la capacidad sísmica, y va a enfocarse ahora más a la parte del análisis time history y al análisis pushover, que es un análisis non linear, static non linear. So just an example of seismic vulnerability that we developed in Italy for this cathedral, and we developed the model in a very sophisticated way, also consider the soil structure interaction. So I can show you the results and how it is behaving, but quickly. Okay. Algo rápido, por ejemplo, un ejemplo de una iglesia ya en Europa, donde han hecho el modelo numérico para evaluar la capacidad sísmica y también la interacción sobre la estructura, y va a mostrar un video. So the model developed is very sophisticated, and it considers the inside of the masonry, so this is a 3-leaf masonry, and the external skin that is more rigid, and all the connections, so it was complicated to study exactly the behavior. Este es el modelo numérico, a pesar que digamos hay una geometría que podría parecer simple, pero en realidad es muy compleja. Los muros también, como ven allí en la parte superior, hay una especie de un color medio naranja, marrón, es la parte interior del muro. Ese muro tenía 3 caras, las caras exteriores que son de piedra y en el medio un material de relleno. Let's just keep this. And this entire model, considering the soil and the tower at the top, and we will see how it behaves, because this is definitely the real behavior of under the seismic excitation. Ahí está, digamos, el modelo completo. Ven la iglesia en la parte superior y en la parte inferior todos los estratos de suelo que se han estudiado y que también se pudieron modelar. Okay. We perform all the tests, the experimental campaign to evaluate the masonry properties, and we develop nonlinear models sophisticated to consider the compressive behavior and the tensile behavior of the masonry. Se desarrollaron todos los ensayos, los destructivos y algunos no destructivos, para poder evaluar las propiedades mecánicas del material, y se hicieron algunas leyes constitutivas para darle las características propias del material, piedra, albañilería, etc. And we also evaluate the modes frequency, so the frequency, the natural frequency of the cathedral using ambient vibration. También se evaluó los modos de vibración a través de vibraciones ambientales. And numerical analysis compared. Y se compararon con los resultados numéricos en términos de vibración. This is a perfect way to calibrate the numerical model, because we are sure that the frequencies that we are considering are the natural frequency of the building. Es una muy buena forma de calibrar nuestros modelos numéricos, ¿no? Nosotros dibujamos en la computadora, pero de ahí no sabemos si están bien o no. Una forma de calibrarlos es tratar de igualar el modo, la frecuencia de vibración numérica con la frecuencia de vibración de los ensayos vibracionales en campo. So, as you can see, the model can give all the damage evolution of the building under the seismic excitation. So this is real. There is an oscillogram you will see after at the base of the soil, and this is a response of the structure. So as you can see, you can decide where to intervene exactly to improve the capacity of the building. With the linear analysis, you are not able to see this evolution. Este modelo numérico tiene material no lineal. No hay nada que sea lineal. Aquí se ha aplicado un movimiento sísmico a la base, y ustedes van viendo allí en el video, en las partes oscuras, cómo se van abriendo las fisuras en esa estructura. Entonces uno, con estos modelos ya calibrados, uno puede decidir dónde poder intervenir, qué tipo de repente de refuerzo colocar, cómo hacerlo, etc. Pero lo importante de esto es que a través de un análisis sofisticado no lineal se puede verificar verdaderamente por dónde se producen las fisuras.
Aquí el análisis lineal, como ustedes saben, no funcionaría. No funcionaría porque un análisis lineal asume que el material nunca se rompe. Entonces tenemos que hacer esos tipos de modelos. Y para esto no es como que se necesita un poquito de experiencia y de investigación. Por eso que trabajamos con doctores en ingeniería, magíster, etcétera, para involucrar la parte académica con la parte profesional. Es algo que nos ha dado muy buen resultado. Los jóvenes que trabajan ahí están muy entusiastas y son empeñosos en hacer todos estos modelos. No, this doesn't work. So I wanted to show the numerical analysis, but it's not working. So I don't know what. This more. Analysis, so I can show you so this is soil, you put the acceleration at the base, so it's an accelerogram, it's a natural accelerogram. This is the propagation of the seismic wave through the base of the building, and this is the behavior of the building at the top. So if you can see, this is a seismic acceleration, and this is a shaking of the building, considering all the effects. Ok, este es el ejemplo del modelo completo. Ven ahí la parte del suelo, que en realidad era una especie de colina, y se investigó también las propiedades del material. Hay diferentes tipos de ensayos geofísicos. Entonces ahí se aplicó un acelerograma natural en la base y ven cómo se va propagando las ondas. Y arriba está la iglesia o cualquier tipo de estructura, donde también se puede ver cómo se propagan las ondas y cómo puede ir colapsando. Esto es algo muy importante porque a veces cuando uno piensa en estructura histórica, hace maravillas en la parte superior, pero no sabemos nada del suelo. Y también es importante involucrar el estudio del suelo para casos específicos. This is the most sophisticated analysis that we can perform, but it's very sophisticated, and only few researchers are able to develop such an analysis so complicated. Something that instead can be used as professional is a pushover analysis. Pushover analysis consists of a nonlinear analysis in which first we load the building vertically with the vertical load, the gravity load, and then we push the building laterally using a force distribution that can represent the seismic excitation. Lo que se mostró anteriormente es un trabajo muy consume mucho tiempo, pero a veces en la profesión necesitamos dar también resultados muy rápidos, y lo que nos ayuda mucho es hacer ese tipo de análisis, lo que se llama análisis pushover, en donde sometemos a la estructura a diferentes niveles de carga lateral para encontrar una curva que se llama curva de capacidad. The capacity curve depicts the top displacement of the building, versus the shear at the base. La curva de capacidad básicamente es la relación que existe entre el cortante en la base del edificio y el desplazamiento superior del edificio. Through this curve, this is called capacity curve, we can see the performance of the building. So if you can see at the beginning, this is basically the performance. So you can see at the beginning, when the structure is linear elastic, the structure is still intact. Then at a certain point there is a damage due to cracking or due to yielding of the structure in the case of concrete. Until life safety, the limit state of life safety, where the building is still safe for a certain lateral load. And this is a collapse limit state in which we are really close to collapse. Like this, basically, with this distribution, we are able to measure the performance the exact performance of the building. Ok, este es un ejemplo de curva de capacidad y se pueden identificar diferentes niveles de daño.
un nivel, por ejemplo, de daño inicial, seguridad de la vida y de colapso. Conforme uno va empujando la estructura con fuerzas laterales, puede identificar en qué nivel de daño se encuentra, operatividad, seguridad de la vida, o de repente ya colapsó ante una determinada fuerza. How do we do that? We basically study the behavior of the single element applying a lateral load. This is a column, for example, with reinforcement. We apply a lateral load and we see what happens. So at the beginning, the structure, so the column, behaves elastically. Then the concrete cracks, so there is a change in the stiffness up to the yielding of the steel, and then at the end there is a collapse due to compression, failure in compression of the concrete. And this is a behavior that we need to depict when we want to study the nonlinear behavior of the structure. Es un ejemplo ahí de una columna, por ejemplo, que donde se está aplicando una carga lateral en la parte superior, y se muestra en la izquierda la curva, la relación momento-curvatura, donde primero aparece pues de repente una grieta a un cierto nivel de tensión de esfuerzos, luego aparece ya el momento de fluencia, y hasta que llega a un momento ya de momento último, donde la estructura colapsa. Todo esto relacionado a las tensiones y deformaciones que se producen en la sección de la columna. So we simplify the behavior of the column using these plastic hinges, and this is typical for FEMA and also American codes, and also for the European codes. The simplification of the lump plasticity we will see at the base of the column or at the masonry base, so also for confined masonry, as this shape. Es una simplificación de la curva anterior, porque cuando se hacen modelos hay que también tener cosas simplificadas, y este es uno de los modelos momento curvatura que también está aceptado por códigos internacionales como el FEMA. Momento rotación. Momento de rotación. So let's see, make an example so it's much easier, and think this as a building of confined masonry building, where we study the behavior of the single panel using a beam element and using plasticity, lump plasticity, so the plastic hinge concentrated at the end of the element. Esta es una simplificación. Imaginemos que sea una estructura de albañilería confinada, por ejemplo, o pórtico de concreto, en donde la parte no lineal se concentra solamente en los extremos de las columnas. Esos círculos que ustedes ven, ahí está concentrada la información de la no linealidad. Okay. And these are the plastic hinges, how we develop. This will be perfect for confined masonry. So elastic, plastic, and the failure at 0.6% of the height of the panel. In the case of confined masonry, often is used 0.5%, right? And this for flexural failure, and this for shear failure. ¿Qué cosa necesitamos conocer? ¿Qué información necesitamos para conocer, para ingresar en esos plastic hinges, rótulas con plasticidad concentrada? ¿Qué necesitamos conocer? En este caso, por ejemplo, al lado derecho tenemos dos leyes, momento versus el drift y el cortante versus el drift, que pueden ser usados para representar algún muro de albañilería confinada. And this is the behavior of the building. So we push and we see the behavior. So for example, in this case, there is a hinge, there is a beam that is yielding in tension. So you see from elastic behavior, it changes in plastic. Then we keep on pushing, so there is a failure of the beam. We keep on pushing, there is another yielding of another hinge. We keep on pushing, the other beams yields, and at the end there is a failure due to the pier failure. And this is a typical behavior that you could observe in a building. Ok, esto solamente es un ejemplo como mientras que uno va empujando lateralmente esa estructura, algunos de los elementos van llegando a su capacidad última. De repente ya entran a la fluencia, como el caso 1, siguen empujando, llegó digamos a su estado límite último, sigue empujando, la otra viga llega ya al límite de fluencia y así, sigue empujando y aparecen más rótulas, digamos a un cierto nivel de daño, hasta que ocurre un daño ya casi local y hace que la estructura colapse. Así, hasta que colapsa toda la estructura.
Como ven, es mientras que yo voy empujando, voy obteniendo qué nivel de daño en cada elemento se va produciendo. And these, for the European and also for the American codes, is a collapse. When the shear is decrease of 20%. So basically, this consider at this point there is a collapse of the entire structure. Normalmente los códigos indican hay el colapso cuando el máximo cortante desciende en un 20%. Entonces allí se corta. Numéricamente la curva de repente puede continuar, pero nosotros cortamos cuando, digamos, el máximo cortante desciende un 20%. Allí decimos que hay colapso. This for masonry building or Para viviendas de albañilería confinada o no reforzada. So now that we have the vulnerability of the building, we need to decide, since we are able to track exactly how the building is failing, we need to decide how we want to strengthen it. And there are several techniques. We are talking today about innovative techniques, but in particular, I would like to talk about the difference between increasing the stiffness or increasing the ductility or the capacity. So how you can decide, okay, how you want the building to perform. This is what is the most important part. Or also how you can change the resistance system or reduce the load using seismic isolation. Ok, ahora tenemos que definir qué tipo de intervención vamos a hacer. ¿Queremos incrementar la rigidez del sistema? ¿Queremos incrementar la ductilidad? ¿O queremos incrementar la capacidad? ¿O de repente cambiar el tipo de sistema de sismo resistente? So for example, if you remember the capacity curve before, so this is a capacity curve of the building that is not strengthened, so the existing building. We can decide, I decide, since I don't trust the existing elements, I decide, for example, to build a shear wall and increase the capacity of the building without increasing the ductility. So this, for example, with external shear walls. Okay. Ese es un ejemplo, digamos, cuando queremos incrementar solamente la capacidad y no la ductilidad. Si tenemos una estructura, podemos construir de repente algunos muros de corte y estamos incrementando, pasando de la línea roja a la línea azul, estamos incrementando la capacidad, pero no estamos incrementando la ductilidad. Or in the other end, like today we are going to talk about steel reinforced grout or also fiber reinforced polymer. We decide to not increase the strength, but we decide to increase the ductility, so the displacement. So basically we let the building deform more than the existing building. O el otro caso, no darle más capacidad, sino ductilidad, es decir, que la estructura llega hasta un cierto nivel de resistencia, pero le damos mayor capacidad de deformación. So typically the increase in ductility, we achieve the increase in ductility with the intervention, local intervention. So for example, we will see column wrapping or strengthening the joints of the building, and in this way you see the capacity curve is existing. With the new capacity curve of the strengthened building, we can increase the possibility of the building to dissipate energy. El caso superior es un ejemplo de cómo incrementamos ductilidad. Si tenemos, imagínense ustedes, un pórtico de concreto armado y queremos solamente incrementar ductilidad, podemos de repente colocarle un tipo de fibra alrededor de las columnas, reforzar los nudos, columna viga. De esa forma le damos más utilidad a la estructura. Otherwise, I can intervene with a global intervention, so with shear walls, for example, or with an external frame, and in this way, as you can see, I can increase a lot the capacity of the building more than the ductility. O en el otro caso, podemos de repente construir muros de corte alrededor del edificio y así le estamos dando mayor capacidad. Okay, these are examples, and we are going to talk mainly about these examples later. But as you can see, for example, if you intervene with an external concrete jacket, you are going to increase the flexural strength, the shear strength, the confinement, so the ductility. You increase the ductility, however, you increase the stiffness, and this is not good for a building. The same thing if you use steel strengthening. If you use innovative materials that we are going to discuss today, you have all the benefits without increasing the thickness of the column, and you increase in particular only the ductility without increasing the stiffness.
Y hay tres ejemplos de intervenciones locales. Por ejemplo, el primero es el encamisado, de repente así, de elementos de concreto armado. Okay, un encamisado, le ponen un elemento alrededor, como ven en la figura. Eso incrementa la sección también de la columna. O un refuerzo de acero, como ven en la segunda parte. En estos dos casos, ese tipo de intervenciones hace que la estructura aumente de rigidez. Lo que está ahí en rojo, ¿no? Incrementa también ductilidad, pero también incrementa la rigidez, y a veces nosotros no queremos incrementar la rigidez de la estructura, sino trae mucha más fuerza. Él se va a explicar ahora con más detalle la aplicación de un nuevo sistema que está entrando mucho en el mercado. Es un sistema nuevo, bueno, básicamente son fibras. La ventaja de este sistema que está al lado derecho es que son elementos muy delgados que no hacen que la sección se incremente mucho, la sección de concreto, como en el primer caso o en el segundo, por ejemplo. Y sobre todo que no incrementa la rigidez, sino que incrementa la ductilidad. Or otherwise, as you can see, we use innovative dissipative braces, or we are going to talk about this today, seismic protection using seismic isolation. O de otra forma podemos usar disipativos de energía o aisladores sísmicos. Let's keep this otherwise. So how do we evaluate then? This is the last part, theoretical. How do we evaluate the safety after we strengthen the element? So I'm just going to show you an example how it changed the behavior of the building after we, for example, we strengthen the building. ¿Cómo valorar la estructura después de reforzar? Ahora va a mostrar ello. So after the design, we need to see how the building is performing. So I show you the example of before. This was the building before the strengthening. So displacement, top displacement, and this the base shear, and this is the behavior of the capacity curve before the strengthening. Antes del refuerzo, ahí vemos la curva de capacidad que habíamos visto antes, ¿no? Los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la que teníamos antes del refuerzo, antes de la intervención. Since I can track, so I can track the damage, I can see the pattern, so it's not a linear elastic analysis. I decide to strengthen the first inch here, so I decide to strengthen the beam. Como nosotros hemos hecho análisis no lineal, ya podemos conocer cuáles son los primeros elementos que sufren daño. Entonces el primer elemento era la viga que estaba en el primer nivel, y ahora decidimos reforzar esa viga. So I reinforce the beam in this way using, for example, fiber reinforced polymer, we are going to talk about it later, or grout. And then I decide the second inch just to let it as it is, so it's going to yield, and also the others. And then I decide instead to strengthen the columns. This is perfect because I can decide to use a capacity design, so I want the column stronger than the beams. This way I'm able to get achieve a much larger displacement, therefore a much larger ductility, so I can dissipate way more energy. And this is tracked, it's my decision to have this behavior. Ok, aquí por ejemplo él está decidiendo qué nudos o qué elementos de concreto armado reforzar, siguiendo un poco la curva que ve a la mano izquierda. Él por ejemplo ha decidido reforzar las columnas también del primer nivel, como ven allí, esos que están en puntos verdes. ¿Por qué? Porque está, digamos, aplicando el concepto de diseño por capacidad, columnas fuertes, vigas débiles. Entonces no solamente él, como ven en la parte izquierda, tenemos más o menos la misma capacidad, pero le está dando mayor ductilidad. And in this way I arrive at the collapse at the level 7, so it's collapsing, but you see for a much larger displacement and also a much larger capacity than before. Luego en el punto 7 está llegando al colapso de la estructura, pero está ganando mayor capacidad y mayor ductilidad. Y esto es una decisión de nosotros, porque podemos seguir conociendo ya el estado anterior de la edificación, podemos seguir reforzando puntualmente algunos elementos. Ven cuán importante es conocer el comportamiento no lineal de una estructura para después pensar en el reforzamiento, qué puntos podemos intervenir. This is very important to show how important it is to be able to understand the behavior, the nonlinear behavior of the existing structure, and in this way you can intervene only where you need to intervene. You don't need just to strengthen every element without knowing what is happening. De esta forma nosotros podemos conocer qué elementos necesitamos intervenir y no intervenir
todos los elementos, ¿no? También hay digamos, una relación económica. Entonces, con ese tipo de análisis, nosotros somos capaces de definir qué elementos vamos a reforzar. And now we start the presentation after this brief introduction, and I'm going to show you the new materials, how we can apply these new materials to strengthen the buildings. Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación, después de esta breve introducción, ¿no? Que es el doble. Vamos ahora a hablar un poco sobre los materiales innovadores para reforzar. So these are materials that are already well known in several parts of in several countries, and these are called FRP, fiber reinforced polymers, are typically carbon, glass, or aramidic fibers impregnated with epoxy resins. So this is the first evolution of started 20 years ago in civil engineering. Okay, ahí tenemos las fibras, el refuerzo con fibras de polímero, el cual involucra fibras de carbón, fibras de vidrio, resinas epóxicas, etc. Y esta es una tecnología que viene de hace 20 años, no es nueva. So these instead are the new materials that we are studying now, and we are applying in several buildings. We did already. These are steel fibers. They have high strength, we will see, and they have different kind of also like they can be with several like weights, okay? And we normally impregnate this either with epoxy resin, but lately we are using also grout. So we will see with the grout the efficiency increases because you can use the grout also to repair the columns. So these are the materials, as you can see they are really light, and the thickness is a fraction of a millimeter. Ok, este es un ejemplo, por ejemplo, de un material de fibra de acero. El espesor es una fracción de 1 milímetro, es muy delgado, es muy, digamos, manejable y tiene una alta resistencia. Y esto sirve para poder encamisar los elementos de concreto. Existen diferentes tipologías y también se puede usar para elementos de albañilería, muros de albañilería confinada. Ahí va a pasar, digamos, para que vayan pasando de uno en uno, para que vayan, digamos, viendo y analizando cómo es el material. Por favor, si van pasando el material. So with this grout, this innovative grout, we are able to perform this with the company we are working. It's called Caracol. We are going to talk about it. We can perform the reconstruction, the passivation. So with passivation of the steel rebars that are oxidated, regularization of the surface, protection, and also we can impregnate the fibers at the same moment. So basically, this we will see the application. Aquí está hablando un poco del grout, del material que se usa para poder pegar estos elementos de esta fibra de acero, y básicamente se logra pues una reconstrucción, que no se oxiden, regularización, protección, matrix for Impregnation of the fibers. Ok, y con la colocación de las fibras. Digamos que es un material apropiado para poder pegar todas. Sí. Hay que correr la columna. Hay que correr la columna. Sí, lo faccio vedere. Va a mostrar, me está diciendo ahorita. So the tensile strength of this material is 2,900 megapascals, so it's roughly 5 times the steel, the normal steel. La resistencia de tracción es normalmente 5 veces lo de un acero grado 60 que tenemos, es los 2.900 megapascales, y la del acero es 420 megapascales. So these are all galvanized high strength fiber, galvanized for protection. Acero galvanizado por protección. So the behavior is a deformation, is a tensile, the stress of the material is this. So this is a matrix, so the grout or the epoxy is a fiber. The composite material has a behavior that is in the middle. So we can reach strength of 1,000, 1,500 megapascal, depends from the type of concrete. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el material tiene una resistencia, el grout tiene otra resistencia, el conjunto, el compuesto, tiene una resistencia que está a la mitad, más o menos. So these are, we are performing a lot of tests
The company we are working here is Caracol. These are tests performed by Roma Tre, University of Roma Tre, and this is the strength of the material in tensile test. Son ensayos que se han hecho a tracción del material en la Universidad Roma 3. These are the applications that we are going to show, okay? So, column confinement to increase the ductility, shear strength of the beam, reinforcing of the joint to increase the shear strength, flexural reinforcement, joint reinforcement, and also slab reinforcement. Diferentes aplicaciones, como ven ahí en el primero, un refuerzo donde engloba toda la columna para aumentar la ductilidad, refuerzos para incrementar el corte, el refuerzo de todo el nudo, estoy hablando de la parte ya superior derecha, de todo el nudo, columna, viga, refuerzos a, ¿qué dice ahí? A flexión en la parte inferior izquierda, refuerzo también del nudo, ¿no? The joint. El nudo, columna, viga, o también refuerzos, por ejemplo, en la parte inferior derecha, refuerzos en las losas. So this is a work that we developed with Caracol, that produces the material. This is a company ASDEA that developed the entire design procedure and the software to study the behavior. And these are the universities that now are working with us. So Roma Tre, University of Missouri, University of Miami, University of Salerno, Padova, Bologna, y University of Barcelona. Ok, ese es, digamos, va a mostrar ahora unas diapositivas donde van a ver la campaña experimental, cómo se coloca y cómo se diseña. El programa del cálculo ha sido diseñado en la sociedad ASDEA, el producto, el material, ha sido elaborado por Caracol y los ensayos en las diversas universidades. Teníamos una intervención. Sí, una consulta. En este caso, esta fibra que se coloca y que rodea el elemento estructural lo hace obviamente retirando el revoque, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo que al bordear debe traslapar o no traslapa? Okay. Overlapping. Overlapping. With the epoxy resin is enough, like 150, 200 millimeters. In the case of the grout, we increase it to 300 millimeters, the overlapping. Ok, entre 20 a 30 centímetros es necesario. So this, to give you an idea, is a flexural strengthening of the beam. You see, the only thing we do, we glue literally the material I show you with grout or epoxy at the under or above the beam. Es un ejemplo de refuerzo flexión y literalmente simplemente uno va, coloca el grout y pega el tipo de refuerzo abajo y arriba para digamos colocar el refuerzo. ¿Qué ventajas es? Que es limpio, no genera tráfico y es fácil la aplicación. What is interesting of the steel compared to the carbon is the steel is much easier for the anchorage. So we can, for example, cut the steel and insert inside the columns, for example, this is a beam, simply the material to guarantee the anchorage through a system that is similar to this one. So this is the anchorage inside the column. ¿Cuál es la diferencia con la fibra de carbón? Que la fibra de acero es más manejable, la podemos cortar, podemos moldear como nosotros querramos, inclusive en la parte superior, como ven ustedes, la fibra, la malla que está pasando, la podemos envolver y colocar una especie como de clavos mismos de la fibra en los elementos de concreto. Es fácil de cortar, es manejable. La fibra de carbón no se puede. So these are some examples of how we guarantee the anchorage, also bending the fiber and then wrapping the column around the fiber. This is a much better detail than carbon fiber, because carbon fiber are very difficult to anchor, to guarantee the anchorage, because they have a very low shear strength. Ok, estamos dando solamente un ejemplo cómo podemos hacer un encamisado de una columna y cómo es más fácil la aplicación de la fibra de carbón, que no es tan fácil lograr el ancoraje. Okay. So this is the application of the flexural strengthening. So we clean the surface, we apply, in this case, the epoxy resin, or grout could be the same, a layer of grout. We apply the fiber, and then we finish it with the final finish of grout or epoxy resin at the top to impregnate the fiber. And
It's very simple. Ok, un ejemplo de aplicación. Primero hay que limpiar el revoque, como hace aquí el colega. Hay que quitar la pintura y esas cosas. Colocamos una primera capa de epóxico o de grout. Colocamos la malla de la fibra de acero. En la parte inferior central un nuevo revoque para poder terminar la superficie. O sea, primero un epóxico, la malla y de nuevo otro epóxico grout. Just an example now I'm going to show you some tests to see how the system is performing. This is a test made at the University of Salerno. Okay, this is a setup. This is a four-point bending test, typical. Un ejemplo de un ensayo que se hizo en la Universidad de Salerno de una viga sujeta a 4 puntos. These are the results, experimental results. So this unstrengthened beam is called control beam, and these are the performance of the strengthening beam, increasing the quantity of reinforcement, the fiber reinforcement. Ok, en la parte izquierda la curva negra es la viga sin ningún tipo de refuerzo. Okay, questa è la freccia, questo è il carico. Ok, el cargo está en la parte vertical y en la parte horizontal es la deformación vertical de la viga. La curva negra es la viga sin ningún tipo de refuerzo y las rojas son diferentes cantidades de refuerzo de esta fibra de acero. So as you can see, we can even double the strength, the capacity of the beam, just with the layer of 0.3 millimeters of steel. Como ustedes ven, se puede hasta duplicar la capacidad solamente con una malla que tiene un espesor de 0.3 milímetros de espesor. El sistema permite, como dice usted, duplicar, o sea que una malla con otra malla. No, aquí estamos solamente... No, it's possible. Like if you use for example, the thinner fiber, you can also duplicate or triplicate the amount of fiber. Se puede, digamos, colocar una sobre otra, no hay ningún problema, pero en este caso está variando el espesor. O sea, hay esa malla que está pasando, algunas de repente tienen un espesor de 0,2 milímetros, otras tendrá de 0,4, etc. Pero también se puede colocar una sobre otra. But questo qua, this one, for example, is 2 layers of medium density. Medium density together, glued together. Ok, esa curva verde, por ejemplo, son 2 mallas colocadas, de otra densidad. So, I want to show you a design example. Actually, first I want to show you this so you can see. Va a mostrar ahora, por ejemplo, un ejemplo de diseño. Al último vamos a dejar la presentación para que ustedes de repente puedan ir analizando así. Example in Italy of buildings that need to be strengthened. They are highly degraded. Per studiare il comportamento dei nuovi materiali compositi in fibra di acciaio e matrice minerale per il rinforzo di strutture in cemento armato, gli ingegneri del centro ricerche Green Lab Keracol, in collaborazione con la società di ingegneria ASDEA e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno, hanno svolto un'estesa campagna sperimentale e numerica su elementi inflessi in cemento armato. Le prove a flessione sono svolte su 10 travi in scala reale rinforzate con i sistemi di consolidamento Keracol, registrando la freccia in mezzeria, le deformazioni sui diversi materiali e il comportamento a rottura dei campioni sottoposti a prova. Il rinforzo è applicato all'intradosso, dove le travi, ad opera del momento sollecitante costante in mezzeria, manifestano la rottura per delaminazione intermedia con distacco di interfaccia fra il sistema di rinforzo e il substrato. I provini in scala reale sono preparati seguendo le comuni tecniche di cantiere, con la preparazione del sottofondo mediante bocciardatura e applicazione del rinforzo in fibre in acciaio galvanizzato Geosteel G600, G2000, G3300, abbinati a matrice organica Geolite Gel o matrice minerale Geolite. Gli interventi di rinforzo sulle travi sono eseguiti lavorando dal basso della trave, al fine di simulare al meglio le reali condizioni di cantiere.
Le travi rinforzate sono testate in controllo di spostamento con setup su 4 punti, generando sforzi a momento costante e taglio nullo nella zona centrale della trave. I risultati delle 10 travi sono analizzati, confrontati e verificati numericamente con il software di calcolo GeoForce One. La rottura dei campioni è avvenuta solo al raggiungimento di carichi superiori del 55% rispetto al campione di controllo non rinforzato e una deformazione in mezzeria di circa 15 cm. La campagna sperimentale è da considerarsi superata. Nei provini rinforzati con matrice minerale geolite, il cedimento per delaminazione corticale del calcestruzzo, senza scorrimenti fra supporto e rinforzo, è risultato paragonabile a quanto riscontrato con i sistemi installati con matrice epossidica FRP e come previsto dalle linee guida CNR DT200. I test dimostrano l'efficacia dei sistemi di consolidamento e rinforzo strutturale Keracol, che, se opportunamente progettati e verificati con la... So this show that some of the tests that we perform to see how the system is behaving. As you can see, when it reaches a certain point, there is a brittle failure, so there is a decrease in ductility but increasing capacity in the case of the vectoral beam. Son algunos de los ejemplos de los ensayos que se han realizado en colaboración con otras universidades, en el cual también se puede incrementar la capacidad y algunas veces también hasta la ductilidad. So just a quick example of a building that we strengthened, so you can see how we designed the strengthening of this building. This is a building that was damaged during the earthquake of 2009 in Italy. Es un ejemplo, ahora va a ser un ejemplo de diseño, de cómo reforzar una estructura que fue dañada en un terremoto en el 2009, en la parte central de Italia. So this is damage. As you can see, there are shear cracks in the building, especially at the base of the building. So north, south, east. So you can... Sí, ahí como ustedes ven ahí el patrón de daños en diversos muros y elementos también de concreto armado en el interior. So as you can see, this is a numerical model. We can't go too much into details. This is a beam that we are strengthening. The beam doesn't have enough capacity, so we decided to strengthen it using the steel epoxy combination. Entonces se tiene que hacer, como ustedes ya saben, un modelo numérico, no lineal, un pushover, simplemente un pushover, y luego podemos definir qué elementos vamos a ir reforzando, y de acuerdo a ello evaluando la nueva capacidad estructural. So the calculation are performed using the program that we developed, as they developed for Keracol, that is called GeoForce One, and we don't go into details. Bueno, digamos, el cálculo de los nuevos elementos con el reforzamiento se ha hecho con el programa GeoForce One, que es un cálculo, es un software que se ha desarrollado en la sociedad DEA exclusivamente para Keracol. So this is the software. As you can see, we can see the rotation, the state of the fibers, but also, you know, for example, the stress in the steel, concrete damage, and everything. Es un programa en donde se puede ver diferentes etapas del refuerzo y los diferentes esfuerzos que se van produciendo, tanto en el concreto, en las caras de los concretos de diferentes secciones, de repente en la fibra de acero, etc. Or this, the steel of the rebar. So this is very interesting, the cracking of the concrete. Y también poder ver, por ejemplo, cómo se va fisurando el elemento de concreto, también los esfuerzos en el acero. So this is strengthening and these results. So just a quick thing, this the biaxial bending, this is the surface before strengthening,
This is a demand, and this after the surface after strengthening, so we can increase the biaxial strength. Ok, simplemente un ejemplo de los esfuerzos biaxiales, la capacidad biaxial de la estructura antes y después del refuerzo, y se puede ver cómo se puede incrementar el comportamiento biaxial. And this the example of what we have to do for the strengthening. Y ese es ya un plano del refuerzo de cómo se tendría que hacer en campo, simplemente un tipo de refuerzo muy sencillo. The most important strengthening that we do in seismic zones is the wrapping of the column to increase the ductility, to increase the ductility of the entire system. So as you can see, it's basically wrapping with the steel the entire column. El principal trabajo que ellos tienen es incrementar la utilidad y con eso se gana encamisando el elemento de concreto. Ahí, como ustedes ven en el ejemplo, los diferentes pasos para lograr el encamisado. So the behavior is this. If you consider the concrete without confinement, the concrete up to 50% of the compressive strength is a test of a compressive sample. It's 85%, the concrete start cracking, and at a certain point, 100% you reach the maximum level, and then you have a brittle failure of the sample. Es un ejemplo en el cual, por ejemplo, un elemento una probeta de concreto se somete a compresión axial y en la parte inferior, digamos, a diferentes niveles de carga, porcentaje 50% del F'C. Claro, tensión es el estrés, es el esfuerzo y la deformación en la parte lateral, horizontal, perdón. Y las curvas representan qué es lo que va pasando a un nivel del 50% del F'C, 87 hasta que colapsa la estructura, ese elemento de concreto. If we wrap it with the steel fiber, this is a behavior, the SRG. So up to 50%, so roughly 50% of the load, there is no role, so it's not playing any role the steel, because the Poisson modulus of the concrete is similar to the Poisson modulus of the steel. Above this, the cracks increase, and you see increase the ductility of the system for ductility and the strength of the system, just wrapping the system. Allí ven, por ejemplo, un ejemplo donde ya se ha colocado ese encamisado a esa probeta de concreto, hasta el 50% del F'C no cambia, sigue habiendo el mismo módulo de Poisson, pero más allá del 50% ven ustedes cómo se puede incrementar la capacidad solamente con el encamisado. Eso quiere decir que se puede incrementar el F'C, ¿no? ¿Cuántas estructuras tenemos con un F'C que no cumplen de 210 kilogramos por centímetro cuadrado? Con este tipo de refuerzo podemos darle ductilidad y también darle mayor capacidad de compresión, si es que lo necesitamos. For this application, so similar to before, there is a cleaning of the surface, preparation of the surface, then there is a first layer of grout, bending of the steel fibers, then there is a steel fiber applied, and then the final finishing with the grout. Simplemente muestra los diferentes pasos del refuerzo, como en el caso anterior. And this is the experimental behavior of the columns. As you can see, the first one, the red part, is we have displacement here. Oh, I showed it before. We have a column loaded laterally. Okay, this is a column loaded laterally, and with a certain compressive load. And we are going to show you the different behavior with the wrapping and with the existing column. Es una columna en la parte derecha, es una columna que está allí, que va a estar sujeta a una carga lateral. Toda la parte izquierda es el elemento que va a dar la parte lateral, y va a mostrar el ejemplo de una columna sin y con refuerzo. So this is a displacement of the top of the beam, and this is a lateral force. This is a non-strengthening beam, as you can see, is the cycle behavior, and this is a strengthening beam. So as you can see,
there is an increase in capacity, but what is more important, there is an increase, a very large increase in the activity of the behavior. El blue, cosa, Devi guardare il rosso e non rinforzato il verde. Ok, blue, ok. Vamos a ver solamente la parte, la curva roja y la curva verde. La curva roja es el comportamiento de la columna sin refuerzo. Está mostrando el desplazamiento en la base y el cortante, la fuerza lateral en la parte vertical. Y como ven, cuando uno coloca ese encamisado, la curva verde incrementa en capacidad, pero lo más importante es que incrementa mucho en ductilidad para esos mismos niveles de carga. So also in this case, I show you also a design example of a column, circular column that doesn't verify due to biaxial bending. Debido a la flexión biaxial, hay una columna que no cumple, digamos, el comportamiento al cual fue diseñado y está en la parte inferior. So also in this case, we use a GeoForce One to study the behavior. En este caso también usa el programa, el GeoForce One, para estudiar el comportamiento de la columna. And this is the behavior. So this is a biaxial bending strength before the application of the fiber, and this is a capacity after the application of the fiber. Just wrapping basically double the capacity of the element. Ahí está, digamos, la curva negra sin el refuerzo, la azul es con el refuerzo. Y solamente ya encamisando ese elemento de concreto podemos lograr mejorar la capacidad de la columna. And so this the curvature or rotation, and this moment before the application of the fiber and after the application of the fiber. So there is an increase in strength, but 3 or 4 times increase of ductility. Una curva momento-curvatura, el cual muestra la comparación entre el no reforzado y el reforzado. Y simplemente con reforzar un poco podemos ver un incremento de capacidad, pero hasta 4 veces más el aumento de la ductilidad. Me está diciendo que en el caso de la viga solamente se reforzó a flexión, nada más. Pero en el caso de la viga, del trave. En la columna sí se reforzó, digamos, para que tenga mayor ductilidad. Pero, digamos, también había que tener en cuenta cómo poder mejorar para no tener esa falla. No, but this is a good question. Like we normally think, like when we need to increase ductility on only the strength, and we tend to increase the ductility with the columns and not with the beam. Sí, damos más importancia a la columna en ese caso que a la viga. So this application. So as you can see, if we only increase the strength due to the confinement, we don't need even to anchor the fibers to the, for example, to the foundations. We want to increase also the flexural strength. We need an increase of flexural strength, so we need to also to use vertical fibers. Okay, So importante it's only important to know that in this way we can increase the ductility and also the strength. Aquí se muestra un ejemplo que solamente para incrementar la utilidad es necesario solamente hacer ese tipo de, digamos, de encamisado. And also the capacity. Y para aumentar también la capacidad. Entonces solamente un refuerzo, digamos, siguiendo un movimiento horizontal. If the capacity is not enough, we use also vertical. Si la capacidad no es suficiente, entonces también podemos utilizar una malla vertical. Y es fácil de anclar en la parte inferior y superior. But this show how ductile is the system, because we can also decide the direction of the fibers to increase ductility or to increase the strength at the same time. Podemos incrementar la ductilidad o también la capacidad al mismo tiempo. So this is a reinforcement of the joints. Most of the time, the reinforced concrete buildings have problems because of the joints, column beam. Muchas veces hay el problema, ¿no?, de la capacidad del nudo, columna, viga. So we normally glue simple, also in this case, simple layers of fibers in 2 directions. Normalmente se pega, digamos, 2 fibras de acero, tanto en la columna como en la viga. So this is also an experimental test at the University of Salerno, so I can show you the results. So this the joint before strengthening. Es otro ejemplo experimental. Por ejemplo, ahí ven un nudo antes del refuerzo. So there is a repair of the joint first.
with the grout, La reparación del nudo con grout and then we apply the fiber in the two direction with the same grout. y luego aplicaron con el mismo grout el refuerzo de malla en las dos direcciones, vertical y horizontal. So this behavior of the joint before the strengthening, the orange one. So also in this case we have displacement, and this we have the lateral force. So before the strengthening, as you can see, you have a damage of the joint due to the cycle behavior, and this instead, after the strengthening, you increase the ductility and you also increase the capacity. Okay, y simplemente una comparación del nudo sin refuerzo. El nudo está en línea negra, y con refuerzo con la malla de la fibra de acero en lo que está en color púrpura. Se incrementa la capacidad y sobre todo la ductilidad, que es lo más importante. So another example of design, we normally strengthen the joints that are external, not the joints that are internal, with two, basically the interaction, the intersection of two beams, because they are confined. Normalmente se refuerzan los nudos que están en la parte perimetral del edificio. Los que están en la parte interior muchas veces no necesitan refuerzo. So this is also an example how we do it. So we take the joints. This is also the same program, GeoForce 1. We apply the reinforcement, and then we see if the capacity is reached. Usando el mismo programa, el GeoForce 1, por ejemplo, ahí ven cómo se va reforzando, aplicando el refuerzo, luego se evalúa la capacidad. The last part is a shear strengthening. We can increase also the shear capacity of the beam, just gluing externally the steel fiber. El último ejemplo es el cómo reforzar, cómo aumentar la capacidad corte, simplemente colocando alrededor de este tipo de malla. So this application, and just being quick, the same application, the only difference, we put the steel in this direction. Lo mismo, la única diferencia es que se coloca la fibra de acero en otra dirección. So this example of the same building, and this is the configuration that we can use. Typically in seismic, don't use this configuration for the strengthening. Diferentes configuraciones que se pueden usar para aumentar la capacidad a corte en zonas sísmicas, la que está en la parte superior. So this is a program, and this is the result of the verification. El programa y los resultados de la verificación. And this is the last application I want to show you, and this is slab reinforcement. That is very efficient with the, because if you use normal or traditional application, it's way more difficult to strengthen. Si colocamos refuerzo tradicional, es muy difícil y no muy limpio de aplicar en el refuerzo de losas. Aquí es uno de los ejemplos donde se puede aplicar esta malla que ustedes han tenido por allí, está circulando, y es más fácil de aplicar. And this is a real application of the pushover curve. Just three things I want to show you. So basically, this building, the entire building that is pushed, and here we are measuring the displacement. The top displacement is shear at the base, and this is a capacity curve before strengthening. Está ahí mostrando la curva de capacidad, desplazamiento superior versus el cortante en la base antes de reforzar. This is the first failure in shear of the column. Hay una digamos, la falla por corte en la columna. Collapse before strengthening. Está. Colapso antes de ser reforzado. Now we strengthen the column in shear, that column in shear. Ahora va a reforzar la columna a corte. And we reach it level, then there is another column that fails in shear. Incrementa un poco, pero después hay otra columna que falla por corte. We strengthen also this column, we go to the next stage. Incrementa igual. At the end, there is only flexural failure, so there are no any more element that fails in shear. As you can see, we increase the ductility and also the strength of the load, just strengthening 4 columns in shear. Solamente un ejemplo, reforzando solamente 4 columnas a corte, se logra tener más utilidad y se evita que haya otras columnas que fallen por corte. So this is a perfect example of what you can reach just applying the right material, el minimum quantity. You can increase a lot the behavior or the performance of the building. Es un ejemplo de cómo intervenir los elementos necesarios nada más para poder ganar un poco más de utilidad y capacidad. Claro que se puede seguir interviniendo más, pero solamente es un ejemplo. This is just an example of the capacity that we reach, but we don't go into details because it's late.
I want to show you the next part. Ok, ahora vamos a ver la parte de aislamiento sísmico. So the last part that I wanted to show you is also very innovative. We are able to strengthen existing buildings, just we will see cutting the columns and inserting seismic devices at the base of the building. Ok, digamos, vamos a mostrar un ejemplo donde se pueden cortar las columnas en la parte inferior y se pueden colocar físicamente lo que son los aisladores sísmicos. So what is the effect of the isolation? You probably know this seismic excitation. If the building is fixed at the base, is shaking in this direction with a very high acceleration. If we are able to put the isolation at the base, the building is moving rigidly and the acceleration is decreased, or we'll see is decreased a lot. Es un ejemplo nada más, digamos, conceptual de lo que sucede a una estructura con y sin aislamiento. En la parte superior, la aceleración del terreno es transmitida toda hacia todo el edificio y hay obviamente mucho daño, tanto estructural no estructural. Y en la parte inferior, como ustedes ya saben, que tenemos un aislamiento sísmico, las aceleraciones se reducen. La aceleración que va a la estructura se reduce demasiado. So these are the configurations that we can use for existing buildings. We can put the isolation between the foundation and the first floor, or in the case of buildings that are in the ground, the same as the floor, or we can also decide to put the isolation in the first floor. Diferentes configuraciones, podemos decidir en la parte superior izquierda colocar los aisladores en la base. Si hay sótano, en la base del sótano. Si tenemos sótano, podemos decidir colocar los aisladores en el primer nivel o también en la parte derecha un nivel superior. Okay, this is the effect. So these are the isolators. These are lead rubber bearing isolators made of rubber and lead. And these instead are friction pendulum. And both effect is to, so this is a response spectrum of the site. When the building is not isolated, typically we are at the plateau or just after the plateau, so you have an acceleration at this level. If we isolate the building, so we increase the period of the structure, we can reduce the acceleration of even 10 times. En la parte superior muestra dos tipos de aisladores sísmicos, uno elastomérico y el otro de péndulo de fricción. Y en la parte inferior un espectro de respuesta sísmico, y está comentando que si tenemos una estructura que no está aislada, normalmente el periodo de vibración está entre, digamos, 0 y 0,75, y si ustedes intersectan verticalmente con la curva azul, van a encontrar niveles de aceleración un poco altos. En cambio, con el aislador sísmico lo que se busca es aumentar el periodo de la estructura y así reducir la aceleración. So I want to show first a video so everything easier of the. Sí, ahora vamos a mostrar un video así se puede apreciar más. This is a video that shows how the isolation is made. Cuando no está aislado se producen este tipo de fisuras que la conocemos muy bien. Y ahora va a aplicar, digamos, los aisladores en la base. Sí. Luego se puede colocar los aisladores, se puede levantar la estructura. Van a ver ustedes todo el proceso constructivo. Se va construyendo algunos pilotes. Los pilotes, luego el slab, la losa. Hay doble losa en la parte inferior, unos pistones en la parte superior. Ahí ven. Son como unas gatas hidráulicas. Se levanta la estructura. Ahí ven que se ha levantado, se ha alzado. Hay una cierta distancia entre ellos, todo un equipo que maneja, no pueden haber asentamientos, digamos, movimientos diferenciales. Ahí ven cómo se levantó la estructura, una separación entre las dos losas.
se colocan los aisladores. Todo tiene que estar muy bien controlado porque no se puede permitir ningún tipo de accidente. No, hay gente que entra ahí. Están los aisladores, se colocan, se fijan. Se retira todo el sistema. Y terminan la obra. Vamos a ver el terremoto. Es una animación, pero es una obra real. Y ese es el efecto que tiene, ¿no? Es el concepto que tenemos de los aisladores sísmicos, que ya lo conocemos. Simplemente que no está implementado la colocación de aisladores en estructuras existentes, en edificios, hospitales, colegios, estructuras importantes. Es posible hacerlo. Costará, pero es posible. So the effect is this, and it's possible, as we saw, to increase the height of the building, and even we can move the building if we need. Or even now they are planning to move a tower of 100 meters in Turkey. No solamente se puede, digamos, construcciones, bueno, hay algunos ejemplos de construcciones existentes donde se ha reforzado, y ahora, por ejemplo, hay un proyecto que todavía está en ejecución donde se piensa mover una estructura 140 metros, 100 meters. 100 metros. Se alza la estructura y se va 100. Y se va a mover la estructura 100 metros. Es un proyecto que está todavía, se va a ejecutar en Turquía. I'm going to show you another example. This is an example of a hospital that was strengthened. Termina, después pregunto. That was strengthened in Italy. So it's a large building that was strengthened using pendulum isolators. Okay. Aquí un ejemplo de una estructura en Italia donde se va a usar aislamiento de péndulos de fricción y también fibras de carbono. ¿Podría repetir lo que indicó hace un rato de que la estructura se mueve 100 metros? Ok. No, hay un proyecto en Turquía de una estructura existente en donde se está planteando levantarla y moverla 100 metros. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la finalidad de mover la estructura 80 metros? It's a monument, so they need to move it because the road has to pass by, and so they need to move it somehow. Ok, es un monumento y digamos está importante que pase por ahí una vía, y entonces la estructura van a tenerla que mover. Por eso la van a alzar y la van a mover 100 metros. Aprovechando ya van a colocar los aisladores. Son decisiones. Obviously this is an extreme application. Sí, son decisiones extremas. Pero bueno, para eso está la ingeniería. Así es. So this is a building, like in this case, is much cheaper than the solution I showed you before, because we will see, the only thing we do, we are going to cut the column to insert the isolator at a certain position. So these are all the isolators at the third floor. Este es otro tipo de solución en donde solamente, por ejemplo, tenemos la columna y se corta la columna y se inserta el aislador sísmico. So I show you the procedure now that we did. So this building not strengthened. Le voy a mostrar el procedimiento. Okay. So this building not strengthened. No reforzada. Then the first thing we do, we strengthen the base of the columns because we are going to insert the isolator here. La primera parte es reforzar la base de las columnas, esa primera base de columnas, para que ahí van a colocar en la parte superior los aisladores. In this case, we use a mortar jacket with reinforcement. Ok, usaron ahí en ese caso un mortero. Un mortero, pero con elementos también de refuerzo. Ok. Then what we do, we insert the jacket, so the temporary system to hold the building. That these two jackets. Luego hay todo un sistema de instrumentos y equipos para poder cortar la columna. Hay unos jackets ahí que amarran, digamos, no sujetan un poco la columna.
pares de estribo ya, ese estribo ya tiene mejor crecimiento. No valdría la pena reforzarlo con fibra vidrio para darle esa resistencia que requiere la columna Sí. mejor. Sì, sì, lo che lui mi sta chiedendo è quando tu tagli la colonna dopo le staffe, le staffe di sopra e di sotto, come rimane? Normalmente quello che faccio, quando taglio la colonna diventa appoggio, ma sopra e sotto Vengono rinforzati. tipicamente rinforziamo come ho fatto vedere prima. Prima ci sono anche ovviamente delle stirrups. Jacketing, sí. Tienen que estar reforzados, o sea, se tiene que reforzar esa parte, como había mostrado al inicio. No se corta, pero esa parte inferior y superior se tiene que reforzar. Sì, questo qui è il rinforzo con le stirrups. Ahí está el refuerzo, como ven. Ahí hay una especie, digamos, de encamisado y hay un refuerzo también de tipo de estribos. We could use also like polymers, like fibers. Podemos usar también como la fibra que estamos allí mostrando. So after we cut the column, as you can see the column, now there is nothing between. Ahí está, So there is vamos a ver. column and the cut. Ya cortaron la columna y ven ahí no hay nada, no hay un agujero. And we insert the isolator, as you can see in the position. Colocan los aisladores en la posición que está allí And this is a finished application. y ya termina, ¿no? Y queda allí ese tipo de intervención, cortando una columna. Ahora sí. En ese caso de que el aislador está entre la columna, ¿es mejor o creo que el aislador está en la base de la construcción? Typically, the best solution is to put it at the base, but you need to provide a rigid behavior above the isolator. So if you put it at the base, in this case, you need to add a slab. So this could be more expensive. So sometimes we decide to do it at the first floor. It depends from the solution, which one is the cheapest. Y cuando pasa el sismo y se mueve toda la construcción, en ese caso el aislador actuaría desde esa altura. Entonces, igual no corre riesgo la parte de abajo. Es que tiene que venir reforzada. Sì. Tiene che venire rinforzata. Questo è rinforzato anche, infatti, vedete, tutto rinforzato. Viene normalmente ingrandito. Needs to be strengthened and if we decide to use this solution, so in this case we decided for this solution, we need to strengthen all these columns. O sea, se tiene que reforzar toda la parte inferior, justamente para tomar esos niveles de fuerza que pueden llegar. Es una solución, digamos, claro, no es solamente cortar y no hago nada, hay que reforzar siempre. Es muy buena la pregunta, muy buena la... This is the optimal solution. Unfortunately, in this way, like before, we need to add a slab at the top. So we are going to have a slab here and a slab here. And typically, this slab is expensive. And sometimes you don't have the space, so you need to levantar Sí. el building. No, esa es una solución óptima, la que tú comentas, ¿no? Pero para esa solución hay que construir una losa y a veces por motivos económicos resulta más fácil y más económico hacer el corte en la parte superior. Pero si no hay restricciones, por ejemplo económicas, la solución óptima es la que usted comentaba también al inicio. Habla de refuerzo, ¿cómo se controla el efecto delta? Porque la fricción es a tener todo el edificio preparado metro. This is a good question. So typically the displacement we are observing is 25-30 centimeters. So what we do, if we have problem of P delta, we need to consider the P delta and we do the calculation. But we always consider the fact that there is an eccentricity. So when the building up, like the upper part of the building is displaced, is going to apply an eccentricity to the columns. And then the reason because they need always. Okay. Sí, siempre es considerado en ese caso el efecto P delta. Entonces, durante los cálculos también se tiene que considerar eso para poder reforzar las columnas. Pero sí es un cálculo que se tiene que tener en cuenta cuando se hace este tipo de análisis. No se puede, in particular, the eccentricity of the. So when it's displaced, when the building is displacing, is applying an eccentricity a los of 30 aisladores. centimeters to the column. Normalmente hay una aplicación de excentricidad entre 25 y 30 centímetros, lo que había comentado. O sea, lo que se mueve. Y eso tiene que estar, digamos, también calculado para reforzar las columnas.
¿Se respondió? De repente... No, like typically also for 0. We have experience also with eye acceleration because of the damping. We never, our maximum displacement was 32 centimeters. We never go beyond 32, 35, otherwise it's impossible. But the acceleration of the acceleration of the structure of the like superstructure is not very high. So we have a large displacement but a low acceleration. Your normally is lower than 0.1 g. We have experience even in Chile with this kind of acceleration. We are designing a very important building. I can show you after, and we measure the acceleration with no linear time history. So otherwise, there is no reason to isolate. So you transform the high acceleration into displacement. This idea. So you have large displacement but low acceleration. So this is what we have also experimented. I show you a building that we are designing in Chile, just to. Okay, this application we saw before, so we skip it. This is what we are designing in Chile right now. It's the largest telescope in the world. It's going to be isolated in 3 dimensions. So we have an isolator here that is vertical isolation. It's going to be the first building in the world ever, like isolated vertically. And we are going to have an isolator at the base. The maximum displacement and the acceleration, the base acceleration is 0.53 g. Is 32 centimeters and is calculated with no linear time history analysis. Okay. Este es otro de los proyectos que ya, digamos, ha comenzado, se va a comenzar a construir en el norte de Chile. Es un telescopio el más grande del mundo y en el cual se ha diseñado también el tipo de aisladores sísmicos tanto horizontales como verticales. La aceleración en el suelo llega a 0,53 g. Los postamentos de esto 32 centímetros. de los aisladores. Okay, horizontalmente los aisladores están moviendo 32 centímetros más o menos. And this calculated with no linear time history analysis, and we are also performing tests to evaluate this. Esto se ha calculado con un completo análisis dinámico no lineal y también se van a hacer ensayos en el laboratorio. And the vertical displacement of the isolator is 25 millimeters. Y el desplazamiento vertical de los aisladores verticales es 25 milímetros, 2.5 centímetros. And these the isolators obviously are the requirement for the telescope is perfectly rigid, and suddenly we need to open the isolator, so there is basically an activation system to activate. Es un sistema, digamos, de activación, porque a un determinado nivel de aceleración comienzan a funcionar, no funcionan siempre. Cuando llega a una determinada nivel de aceleración, se activan esos aisladores y comienzan a actuar. So just the idea is the cost is 1.4 billion euros, and the dome is 90 meters. The diameter of the dome is 90 meters. El diámetro del todo el complejo es de 90 metros. El costo 4. 1.4 billion. So Ok, 1.5 mil millones. Billion. Son tres. Billion, ok. Billón. This is another example of a hospital isolating in Iraq. The first hospital, the first building seismically isolated in Iraq. Es un hospital en Irak que va a ser aislado sísmicamente. Es otro proyecto. And this is how we decided to operate. Also in this case, we decided to isolate the building at the first floor because it was more convenient because it was above the ground. Ok, no es existente este de aquí. No existe ancora questo building. Ok. En este caso, este nuevo proyecto también se decidió a colocar los aisladores en el primer nivel. And this is another example of seismic isolation of, in this case, of bridges. There are 12 bridges we isolated
to limit the quantity of reinforcement. Este es otro tipo de ejemplo de proyectos que se ha realizado en el cual se colocan aisladores sísmicos en puentes para, digamos, limitar el sistema de refuerzo. And we have a lot of experience with existing buildings. We probably isolated like 20 now buildings, probably 10, 12 existing buildings. Hay experiencia sobre el aislamiento sísmico en edificios, más de 20, y de los cuales 10 son, digamos, construcciones históricas. So, thank you very much. Please. Gracias por su atención. Yo creo que, bueno, después, como le dije, ahora después de la presentación, le vamos a dejar la presentación aquí al colega para que la puedan ustedes estudiar, y también de repente quien quisiera nos puede contactar ahí a un correo electrónico para tener, digamos, más alcance de detalle. ¿Preguntas? ¿Tienen algunas interrogantes, preguntas, comentarios, discusión? Sí. Al inicio de la charla indicó de unas vibraciones ambientales. ¿Qué norma utilizaron para hacer ese cálculo? Per la chiesa vicina da voi, la chiesa di Luis, quale norma hanno fatto? We use the Euro codes, but in this case was all non-linear time history based on the Euro codes. Per la ambient vibration. What? Per le ambient vibration. There is the code for the ambient vibration? Sí. There are no codes for the ambient vibration, no research. There are no codes. No hay norma para la vibración. No, al menos que conozcamos. ¿Y qué instrumentos utilizan para For the la excitation? vibración? Wind. Viento. Solo el viento. Otherwise, que if you... acelerógrafos en todos los pisos. Yes. Sí, Yes. claro. Accelerometer Sí. per floor. Three accelerometers per floor. 3 acelerógrafos por piso para medir Y las... otra más, ustedes están indicando el software GeoForce. Sí. ¿Es un solo programa o es un paquete de programas como el Midas? ¿Es un solo programa o es un paquete de programas como el Midas? ¿Te refieres a Midas Gen, FIA? GeoForce. No, es uno solo. A un solo A un programa. solo programa, sí. ¿Ustedes lo comercializan? No, lo possediamo, ma è in uso a Caracol che lo distribuisce. Es digamos, la empresa Keracol que ellos lo distribuyen, pero pueden, digamos, entrar a Keracol, al sitio de Keracol y solicitarlo. Ese software es desarrollado por Keracol, ¿Por nosotros? por Asdea. Sí. Y Keracol, Keracol es la empresa que fabrica los elementos de las mallas de fibra, el grout. o sea, pero en la página de Keracol también hay información sobre Sí, GeoForce. sí. Igual, googlea en Asdea, Perú, y vas a ver el software de GeoForce para ver. Sí, perdón. So the cost of the reinforcement, it depends from the quantity of reinforcement, the type of reinforcement, but the finished product can range per phase between $20 per meter up to 150. So it depends the quantity of reinforcement that you get. Depende del tipo de cantidad, pero puede ir desde 20 a $100 por 150. $150 por metro cuadrado. Pero ahora, por ejemplo, se está desarrollando un material un poco más económico, igual de resistente. Aquí están los colaboradores que van a hacer ese estudio por un año. Un material más económico para reforzar albañilería confinada. No podemos... But in any case, like for reinforced concrete, if you steel traditional steel, the cost is much higher, and also concrete, because you need to consider all the preparation. You need to consider the fact that the workmanship. So the typical cost is higher. Higher than 150. Yeah, it's higher Okay. than 150. Okay. Also, you need to consider, for example, the reduction of the architectural in the size. Hay diferentes factores, puede ir inclusive más allá de los $150 por metro cuadrado. Maximum. Máximo. And for the seismic isolation, Sí, verdad, por la seismic the isolation. isolator, the cost of the isolator ranges between $900 up to $2,000, depends on the isolator.
And the cut of the column is roughly, typically $2,500 per column. Solamente para Typically, contarlo. it's $5,000 per column. Ok, $5.000 para columna si se considera el corte de la columna y la aplicación del aislador. Es un, digamos, todo terminado, pero es un costo aproximado, $5.000 por columna, para tener una idea. En el caso de armadura comunitaria, ¿cuál sería el mejor procedimiento? ¿Final una cara o dos caras? Dos caras. This is the maximum, the best solution is dos caras. Esa es la solución óptima, pero hay casos donde, por ejemplo, tenemos también el vecino al costado, ¿no? Y en ese caso es preferible reforzar una cara que no reforzar nada. Pero lo ideal es las dos caras, para tener el efecto de camisado. Sí, porque tengo esos casos bastante en Perú, se sigue cumpliendo con nada. Entonces hay problemas, porque muchos han aumentado ya el cuarto piso. Sí. Entonces, ahí me he encontrado esos problemas. Después de, va a ser rápido. No, eso es algo muy interesante, pero digamos, se puede reforzar, pero no podemos mejorar la informalidad. En ese sentido, porque se diseñó por un piso y ahora tenés 4 pisos, ahora se va a querer arreglar algo que tal vez no pueda funcionar. Hay que tener mucho cuidado. Podemos reforzar, podemos mejorar la capacidad, pero hay que evitar mucho, digamos, tal vez hay que hacer una mayor intervención, ¿no? Algunos muros de corte, etcétera. Sí me ha tocado también esos proyectos. Ya, pero entonces en ese caso ustedes cuando van a hacen el servicio es todo, o sea, hacen ustedes todo el estudio, todo el análisis, Sí, el cálculo, y recién ustedes pueden entender. sí, así es, sí. ¿Cuál es el rango de temperatura que puede trabajar? ¿El rango de altura que puede trabajar? Rango de temperatura, empieza a hacer. Ya. So, Entonces, for, llega for, a 50, a 500 for, for grados. the grout steel, you can easily go to 150 Celsius. Polymer steel, with this kind of polymer, epoxy resin, roughly 60-65 degrees Celsius. 150. No, 150 for the grout, 65 for the Es polymer. depende de cómo pegamos el producto. Si lo aplicamos con un grout, ese producto que es un mortero, puede llegar a resistir el grout hasta 150 grados centígrados. Y si es con el epóxico, 60 grados centígrados alrededor. But O sea que instalaciones industriales no podemos. we did in a very important building for the industrial up to 90 degrees, but you need to post-cure the resin, or you need to protect the installation. Okay. Se ha hecho uno en construcción industrial, pero se necesita mejorar la resina, Resina la protección. resina de protección, o usar otro tipo de sistema de protección solamente contra fuego, O puede usar la grout directamente. o usar el grout que resiste hasta 150 grados. ¿Ustedes fabrican y venden aisladores? Si vendíamos isolatori. No directamente, no, pero abbiamo del policontatti. No, sí, pero igual tenemos contactos que hay. Sí. Anche contatti con, also contact with companies that can also perform the cut and the installation. Así es, o sea, nosotros no cortamos, pero tenemos las compañías que también cortan, hacen todo el proceso de instalación, que venden, etcétera. ¿ASDEA cuánto tiempo tiene en Perú? Cerca de un año. Pero ASDEA, ¿cuántos años tiene? Del 2004, 10. 2004. Sí, más de 10 años. Sí, Bien, estimada concurrencia, evidentemente hay muchas preguntas que quedan en el tintero. Han podido apreciar ustedes el portal de la empresa, donde lógicamente podrán hacer seguimiento, y los que quieran ver en repetición este video luego de 15 días útiles en RTV SIM Lima. Bien, a nombre del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, agradecemos al doctor Guido Camata por su exposición, que lógicamente marca una inquietud, y que las investigaciones seguirán haciendo más eficientes estos materiales para poder tener mayor garantía en nuestras edificaciones. Vamos a entregarle un certificado por reconocimiento de su participación en el seminario hoy día. Un aplauso, por favor, para el doctor Camata.
Gracias. 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 Oh. Gracias.